Amigos televidentes y detallistas de todo el país, este sábado, como cada sábado, estaremos con ustedes llevando su programa Detallista de Globalización, que es una producción de FENACODET y le llega a ustedes gracias a la cortesía de Pasteurizadora Rica, Cervecería Nacional Dominicana, la Cooperativa Momón Bueno, el Banco Central de la República, Induban, el Ministerio de Industria y Comercio y PYME y CODEPA. Vamos a compartir, como cada sábado, con el licenciado Luis Yepes Uncar, Héctor Sánchez y Esteban Mejía, que un abogado de la Romana, dirigente de los detallistas, también estará con nosotros participando en el programa. Es bueno destacar que el presidente de FENACODE llama a todos los detallistas a cumplir con el horario y a cuidarse del COVID, porque en los últimos días han reportado comerciantes, detallistas con el COVID, cosa que no se estaba dando. Manuel Troncoso pues le solicita a todos los comerciantes del país la participación en la seguridad ciudadana y también en la higiene. Si un detallista se encuentra afectado de alguna manera de COVID, debe dejar el negocio y poner otra persona hasta que pase, hasta que dé negativo. De manera que los comerciantes detallistas, esta es la posición de FENACODET. También estuvimos presentes en una reunión celebrada en el Ministerio de bueno, el Ministerio de, oye, se me fue el ministerio, donde está Chu Vázquez, del Ministerio de Interior y Policía. También estuvo también el Ramón Payano del COBA. Una comisión de FENACODE que encabezó el presidente Manuel Troncoso, Sergio Santana, que es secretario del Bloque Noroeste, secretario general de FENACODE, Antonio Tejeda, presidente de la Asociación del Distrito, Ariel Troncoso, también directivo de la institución, y estuvimos también nosotros acompañando al presidente en este encuentro, donde le plantean al sector de tallista los planes que tiene el Ministerio de Interior y Policía de resolver el problema de la calidad ciudadana y la seguridad ciudadana. No solamente la seguridad, sino la calidad también. Y también la cuestión del desarme, que alguna gente lo han entendido de una manera y otros lo entienden de otra, de llevar la tranquilidad a los detallistas que tienen alma. Solamente se va a desarmar la población que voluntariamente quiera entregar las armas. Ahora, lo que se va a tratar es de conseguir todas las armas ilegales. Si usted paga sus impuestos, no tendrá problemas con eso, porque usted está legalmente, está legal con su pistola, su escopeta, lo que sea. Pero si usted está ilegal o no está pagando los impuestos, podría tener algún tipo de inconveniente con el Ministerio de, de Interior y Policía. De manera que vamos a ver en qué para esto y me gustaría la opinión de Luis Yepes sobre este tema. Bueno, indiscutiblemente que las autoridades están empeñadas en que la ciudadanía se sienta segura y que están tomando todas las medidas correspondientes para tales fines. Y una de las que han ideado ha sido precisamente que aquellas personas que tienen un arma de fuego de manera irregular, pues puedan entregarla sin ningún tipo de inconveniente, como una forma primero, de que estén acorde con la ley, porque si usted saca su permiso y paga sus impuestos, pues no tiene ningún tipo de problema con eso. Pero hay muchas personas que tienen armas de fuego sin ningún tipo de licencia, sin pagar los impuestos anuales que corresponden, y se le está dando a esto primero la oportunidad de que no estén de manera ilegal
Y segundo, también contribuir porque en la medida que una persona, un mayor número de personas no está armado, pues en esa medida muchas veces se evitan problemas, porque a veces hasta por un incidente de tránsito, usted ve que una persona mata a otra, la agrede, le da 2 tiros, y es porque está armado. Si no estuviera armado, pues sencillamente no pasara. Ahora hay que también ver la contrapartida de los comerciantes que tienen que proteger sus negocios, y creo que eso no se va a tocar. Así que nada, vemos con simpatía las acciones que está tomando Interior y Policía y las autoridades del gobierno para la seguridad ciudadana. Se ha hecho casi viral la situación donde un seguridad de un banco mata a una persona que lo agrede. ¿Estaría esto, tú piensas, alguna relación con el desarme? Porque es una seguridad y fue agredido por un ciudadano. ¿Tú piensas que debían de dar desarmados los vigilantes de los bancos? No, bajo ningún concepto, porque eso es ya una seguridad privada. Las instituciones privadas que tienen seguridad de esta naturaleza son las que tienen que preparar adecuadamente a sus integrantes para que ellos puedan manejar cualquier tipo de situación, porque en ese caso lo que hubo fue una discusión fuerte por un motivo X entre el ciudadano que finalmente y lamentablemente resultó muerto y el vigilante. Muchas veces estas personas, y eso ha sido una crítica permanente a estas instituciones de vigilancia, de vigilantes privados, en el sentido de que captan militares que están en retiro, pero son personas de 70, de 75 años, y muchas veces no tienen el entrenamiento correspondiente para interactuar con la población civil, porque ningún vigilante puede estar desarmado en una institución bancaria o de cualquier otra naturaleza, porque ¿cómo va a defenderse frente a unos delincuentes que vienen armados hasta los dientes? Es decir, que lo que hay es que darle la formación, el entrenamiento, y que estos vigilantes pues agoten una jornada de trabajo, porque eso produce mucho estrés. A veces están más de 12 horas continuas en un servicio, a veces sin comer, y cualquier tipo de inconveniente que se le presente es un detonante para desembocar en lo que lamentablemente pasó con este joven que fue muerto de un cartuchazo. Esto me gustaría que tú invites, y tú con una participación tan amplia en FENACODE, a los detallistas y al pueblo en general a vacunarse. ¿Qué opinas de esa vacunación? Donde los que están llegando enfermándose, de acuerdo a las autoridades sanitarias, son gente que no se han vacunado o que tienen una vacuna. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, en primer lugar, buenos días a todos los detallistas del país, a todos los televidentes. Esperamos hacer un programa de interés para todos ustedes, como siempre. Sobre el proceso de vacunación, ayer los obispos de todo el país, Consejo Episcopal de la Iglesia Católica, hace un llamado vehemente a toda la ciudadanía que proceda a vacunarse por amor al prójimo y a sí mismo, porque el que no se ama a sí mismo no puede amar a nadie más. Ayer también llegó una información importante, hoy calzada en todos los periódicos, de que llegan más de 200,000 vacunas de Pfizer, primer envío que hace Estados Unidos de los 10 millones que se le compró a esa empresa, y que no había llegado vacunas, pero ya llegaron 200,000 que se van a usar para vacunar adolescentes y niños de 12 años en adelante, que es muy importante porque se dice que son los jóvenes en gran parte los que están más activos en la calle y los que mayor contagio generan. La vacuna es una obligación humana, es un deber de cada ser humano. Lo que pasa es que ha habido una campaña contra vacunas a través de las redes sociales que han creado mucha confusión y mucho temor en mucha gente, pensando que eso es una teoría de conspiración de la élite, le llaman ellos, de los grandes ricos, para acabar con la población humana y reducirla.
Y entonces eso ahora se requiere una labor de educación muy intensa en todo el país, a todos los niveles y sobre todo de insistencia de los líderes religiosos, políticos, sociales, sindicales, para que se convenzan a los jóvenes y a toda la población de que si no hay vacunación no hay manera de controlar el COVID ni salir de esta crisis que ya lleva más de un año y que no tiene paralizado la economía y por tanto tiene cerrado prácticamente el país. Entonces, yo creo que sí, yo creo que yo he insistido que quizá la debilidad ha sido en el problema del control, de las restricciones para la circulación de la gente, producto del interés económico, ¿verdad? Y las presiones de los sectores económicos de que se aperture la economía y que lo que hay que combinar salud con economía, sin que se sacrifique ni una ni otra, pero poniendo la salud siempre por encima de la economía, porque si no hay vida no hay economía. Entonces, yo sí estoy de acuerdo que este proceso de vacuna, que se adquiera la mayor cantidad posible y que lleguemos a vacunar a toda la población dominicana lo cuanto antes para que controlemos esta crisis y también los que entren al país, sean de Haití o sean de cualquier otro país, porque si inoculamos y también protegemos la población dominicana y resulta que permitimos que los turistas y otros extranjeros entren sin nosotros verificar que están vacunados, que no nos van a contagiar internamente, porque recuérdate que el COVID aquí lo trajo un italiano precisamente. Entonces nosotros no podemos correr ese riesgo. Yo creo que sí, exhorto a la juventud que no se lleve de todas estas quimeras, de que el virus es un cuento, de que el virus mata, y de hecho lo demuestran los millones de gente que ha muerto en el mundo por el COVID. Aquí la cantidad enorme que ya van de muertos y de contagiados. De manera que a vacunarnos por el bien de cada uno de nosotros y por el bien de nuestros familiares y de todos nuestros vecinos y compoblanos. Por tanto, es un deber que cada persona se vacune. Que si es obligatorio o no obligatorio es otra cosa. Muchas gracias, Héctor. Vamos a una pausa y en breve estaremos conversando nuevamente sobre el tema, porque la obligatoriedad es un tema legal y vamos a ver cuál es la opinión de Jefferson Karen. Pero vamos a una pausa y después estaremos hablando sobre el tema. De globalización, conversando con Luis Jefferson Karen y Héctor Sánchez, economista y abogado, directivos, yo no digo directivos ya porque tienen tanto tiempo asesorando que son parte de la dirección de FENACODE. Jeppe, hay una parte de la vacunación que me gustaría ver lo legal y es la obligatoriedad de la población a vacunarse. Hay sectores de algunas iglesias que dicen que no se va a vacunar, que eso es de que el 666, que es una cosa del diablo, y tienen mandando a sus iglesias que no se vacunen. Entonces, realmente la obligatoriedad de esto ¿es legal o no es legal? Fíjate, en las últimas semanas se ha producido en el país un debate sobre la obligatoriedad o no de la vacunación de toda la población. Hay un aspecto legal y hay un aspecto muchas veces religioso de personas que por sus creencias se resisten y dicen que no van a vacunarse. De hecho, hay una religión que yo conozco, que es los testigos de Jehová, que muchas veces las personas, muchos de ellos prefieren hasta morir antes de que le transfundan sangre para no inocular en su cuerpo algo extraño. Así que imagínense con una vacunación. Pero esto está dentro del campo ya de las creencias religiosas, del fanatismo y ese tipo de aspectos. Sin embargo, en lo que respecta al aspecto estrictamente legal, nuestra Constitución establece en el artículo 42, que trata sobre la integridad personal, en su numeral 3, que ninguna persona sin su consentimiento
puede someterse a ningún tipo de procedimiento ni de tratamiento médico. Por eso ustedes ven, y es la razón por la cual cuando usted es ingresado en un centro de salud, normalmente le hacen firmar una documentación que es dando su anuencia para una cirugía o cualquier tipo de intervención que se le va a hacer. Entonces, desde este punto de vista, no puede obligarse a las personas a vacunarse en virtud de este artículo 42, numeral 3. Sin embargo, hay otra corriente de pensamiento que entiende que como ese artículo dice que usted no puede, sin su consentimiento, ser sometido a ningún procedimiento médico, salvo que su vida esté en peligro, pues se ha interpretado de que en este caso particular la vida de la colectividad que está por encima de lo individual y está en peligro si usted no se vacuna, porque usted puede contagiar a terceras personas. Es un asunto de interpretación como todo lo que pasa en el derecho, porque en el derecho 2 y 2 no son 4, y son situaciones que necesariamente un tribunal en un momento determinado deberá definir cuál es el camino correcto y la interpretación correcta constitucional para tales fines. Pero lo cierto es que en lo personal, en lo particular, nosotros entendemos que las personas deben vacunarse para tratar de conseguir la inmunidad de rebaño y tratar también de que nuestra población, nuestro país, vuelva lo más pronto posible a la normalidad. La actitud y la que ha adoptado, la posición que ha adoptado el gobierno es de la no obligatoriedad. Han tomado otras medidas para tratar de forzar a que las personas se vacunen, como es que usted no pueda hacer alguna transacción bancaria, no pueda ingresar a determinados sitios públicos. Y pienso que esto es una forma indirecta de ir persuadiendo a las personas para que se vacunen y realmente todos estemos protegidos ante este virus mortal. Héctor, dentro de eso que dice Jeff, hay una parte que es de vital importancia y es los empleados en las diferentes empresas, especialmente los de servicio. La exigencia de que estén vacunados y tengan la tarjeta creo que es muy importante. Por ejemplo, un bombero de una estación de gasolina, un comerciante detallista, los que están en las cajeras de los supermercados y de las farmacias, realmente da más seguridad que estén vacunados la población que asiste, porque atienden mucha gente. ¿Cuál es la opinión tuya, Héctor, sobre eso? Yo dije, creo que en el programa anterior, que si los jóvenes que se considera que son los que están más en la calle, en actividades festivas y de diversiones, son los que se contagian más y llevan el contagio, el virus a los padres y a los adultos, a los barrios y a las casas. Resulta ser que nosotros tenemos más de 2 millones de jóvenes estudiando. Con una resolución que se tome de que nadie se va a reinscribir en el próximo año escolar que sigue si no tiene la vacuna, ya usted tiene más de 2 millones de jóvenes garantizados que se van a vacunar. Por ponerle un ejemplo, bueno, una decisión administrativa, el ministerio decide que todos los estudiantes a todos los niveles de más de 12 años tienen que presentar su hoja, su carnet de vacunación para poderse inscribir en el próximo año escolar. Eso es un elemento importantísimo. Otra decisión que pueden tomar las empresas, porque todo empresario tiene derecho a preservar sus recursos humanos y su actividad productiva. Todas las empresas que tienen 2 millones y pico de empleados pueden tomar la decisión bueno, aquí el que no traiga la vacuna, el carnet de vacuna, de que se vacunó, no puede trabajar en la empresa, por lo menos no puede entrar, queda suspendido temporalmente porque no vamos a permitir que nos cree un contagio de COVID y que nos lleve a un paro obligado y a perder producción y retener la actividad productiva de la empresa. Usted puede exigir en bien de mantener su empresa operando bien y garantizar a su personal que todo empleado de la empresa que no presente el carnet de vacunación no puede entrar a la empresa. Mientras no lo presente, no puede trabajar. Y reportarlo a la Secretaría de Trabajo por preservación de la salud del personal de la empresa y del buen funcionamiento.
y tú tienes 2 millones y pico de personas que son los empleados formales, y más los estudiantes ya son 4 millones y pico de personas. Hay muchas formas de lograr que la gente se vacune. Además, yo creo que el elemento principal es la educación, la persuasión, los medios de comunicación, el Ministerio de Salud Pública. Todo el mundo tiene que desarrollar una campaña de concienciación a la población de la necesidad de que se vacunen por el bien de ellos y de su familia y del país y la normalidad de la nación. Yo creo que es lo fundamental es la educación y la persuasión, pero cuando eso no da resultado, hay que tomar algunas medidas correctivas, que no tienen que ser totalmente compulsivas, sino en medidas, digamos, de conveniencia, en el caso de la educación, para que no contagien a los profesores, a los estudiantes y a los empleados, y en el caso de las empresas, para que no contagien a los demás empleados de la empresa y no le hagan daño a la empresa, por poner un ejemplo. Hay unas excepciones, Rizón, los trabajadores que no tienen cédula. Hay mucha gente que no tiene cédula por cualquier motivo. Y también los extranjeros que llegan al país, venezolanos, haitianos, que no tienen documentación y no se podía vacunar o no lo estaban vacunando. ¿Ya esto se está haciendo o no se está haciendo? Sí, porque aquí lo importante es lo que yo decía, tú no ganas nada con vacunar a la nación si tú dejas que los extranjeros, sean de donde sean, estén pululando por ahí como le dé la gana y no tengan vacuna. O los recibe cuando llegan al país vacunados, o los que están dentro del país lo obligan a que se vacunen y si no los repatrian. Así de sencillo es. Si usted no se quiere vacunar, usted no puede estar en este territorio, porque yo no puedo permitir, además de que le estoy dando asilo económico y social, y le estoy dando alojamiento, usted además me afecte la población y me dañe el presupuesto de salud pública y la economía. Entonces el gobierno tiene derecho a exigir que todos los extranjeros que están en el país tienen que estar vacunados. Si usted no puede estar vacunado, que usted se va del país. Así de sencillo, para bien suyo y bien de nosotros. Y todo el que entre al país tiene que presentar, como lo están haciendo las otras naciones, su carnet de que usted está vacunado y que está negativo, que no trajo el virus. Eso es elemental, y eso lo están haciendo todas las naciones del mundo. Nosotros no somos la excepción. De manera que de eso es que se trata. Por ejemplo, los empleados públicos, que son 650,000 con los ayuntamientos. Bueno, el empleado público que no presente su tarjeta de vacunación, usted está suspendido temporalmente hasta que usted se vacune y la presente. Así de sencillo es. Y a mí se me olvidó ese grupo, esos son 650,000 más. Cuando tú sumas todo eso, tú estás hablando de 5 millones de gente que tú puedes controlar, digamos, con una medida administrativa. De manera que de eso que se trata. Vamos a una pausa y en breve estaremos conversando nuevamente. Pero en otra ocasión vamos a conversar con Luis Yepes Uncar sobre la designación del defensor del pueblo, que ha sido, de acuerdo a algunos juristas y unas personalidades, ha sido una buena decisión. Vamos a una pausa y en breve regresamos. Sánchez, Luis Yepes Uncar. Luis Yepes Uncar es nuestro asesor legal y Héctor Sánchez, economista, asesor de Penacodet. Luis Yepes, tú siempre, cuando hay elecciones de personas o designaciones que no son apropiadas, pues tú siempre andas con la preocupación, como fue el caso del de INAPA, y otros casos que tú has traído al programa. En este caso tenemos el del defensor del pueblo, que a veces eso ya con las normas y los procedimientos adecuados para que ocupe la posición, si era político, si no era político. ¿Cuál es la posición suya? Bueno, recientemente el Senado finalmente designó al defensor del pueblo luego de
múltiples inconvenientes que se presentaron y escarceo sobre esta designación. Pero ciertamente, en el caso particular del defensor del pueblo, entiendo que el Senado de la República cumplió con el voto de la ley, en el sentido de que la ley 19-01 de la Defensoría del Pueblo, del Defensor del Pueblo, establece en su artículo 11 que el defensor del pueblo no puede tener o no debía tener militancia política. Y ahí se generó un conflicto, porque en la terna que estaba para la escogencia del defensor del pueblo figuraba Fidel Santana del Frente Amplio y Henry Merán de la Fuerza del Pueblo. Ambos dirigentes políticos, militantes políticos. Uno había renunciado, en el caso de Fidel Santana, para su partido, el Frente Amplio, con la finalidad de exhibir que ya no tenía ningún tipo de militancia. Pero real y efectivamente, la militancia no se deja de un día para otro. Y la escogencia que hizo el Senado de la República fue estrictamente apegado a lo que establece la ley del defensor del pueblo, independientemente, o en adición a eso, de las condiciones que el señor Pablo Ulloa exhibió con su hoja de vida, una persona bien preparada, y hay muchas expectativas de que va a hacer un excelente trabajo. Pero como digo esto, también manifiesto que hay muchos otros casos en las altas cortes donde ni la Constitución ni las leyes prohíben que una persona, porque tenga militancia política o pertenezca a un partido político, pueda acceder a esas funciones, lo cual constituye una discriminación y una violación de esos derechos fundamentales del aspirante, porque también se le impide el acceso a una función pública. Si se quiere que ninguna persona tenga ningún tipo de militancia, entonces lo que hay es que modificar la Constitución y establecer como uno de los requerimientos, uno de los requisitos, que la persona no tenga ningún tipo de militancia política. Pero ha sido la propia clase política que se ha encargado de desacreditar a los actores políticos, porque no es posible que se entienda que una persona, porque ha asumido la responsabilidad social de hacer vida partidaria, ya este mismo hecho lo invalide para ocupar determinadas posiciones, porque se presuma que no va a estar a la altura del cargo que ocupe. Por consiguiente, nosotros siempre hemos sido de opinión que, independientemente de que una persona tenga militancia política, haga vida pública de manera partidaria, esto no lo debe invalidar, inhabilitar para acceder a una función de las altas cortes, sobre todo cuando la Constitución y las leyes se lo impiden, porque donde el constituyente ni el legislador distingue, nadie puede distinguir. Vamos a una pausa y en breve estaremos nuevamente conversando con ustedes, amigos televidentes y detallistas del país. Globalización, conversando con Héctor Sánchez y Luis Yepes Uncar, abogado, asesor. Héctor Sánchez, nuestro economista y asesor de grandes empresas y grandes instituciones del país. Hay una situación en el país y es sobre los beneficios que se tienen del ahorro. Cuando usted ahorra o comienza a ahorrar desde joven para tener su vejez asegurada y no está en el sistema de seguridad social, sino que lo hace a través de un banco, o vende las propiedades para cobrar los intereses de ese dinero que tiene en el banco y lo pone en una cuenta de ahorro, pues hay varios inconvenientes de que fueron transitorios y se han mantenido. Por ejemplo, el 10% que le cobra el ahorro es uno. Las comisiones que se cobran en los bancos de las cuentas de ahorro y también por el uso de la cuenta de ahorro. Consideramos que fue transitorio, es ilegal y debía cambiarse. Me gustaría oír la opinión de Yepes sobre el tema. Fíjate, los ahorros, el que tiene la virtud del ahorro es una
una persona que debe ser premiada más que castigada. A mente que las personas que tienen esta disciplina de ahorrar lo hacen con miras generalmente, y ese es el objetivo principal, de que cuando lleguen a ya la etapa no productiva de su vida, poder vivir de los intereses que le generan los ahorros que han hecho durante toda su vida, sobre todo cuando ha estado disciplinado en este sentido. Pero hace varios años se le impuso un impuesto para uno de los problemas financieros que tenía el Estado Dominicano, el gobierno, y para una forma de recaudar los fondos. Uno de los impuestos que se establecieron en ese momento fue de gravar los intereses generados por los ahorros con un 10%. Yo pienso que esto, ya que fue un impuesto provisional, pero se ha quedado de manera permanente, porque el gobierno no va a tomar la iniciativa de quitarse unos impuestos que le generen ingresos. Y lo que me preocupa es el silencio de la mayoría de las personas que están siendo afectadas por este tipo de impuestos, de un 10% de los intereses de sus ahorros, que no se dice nada. Yo entiendo que la superintendencia de banco debe tomar carta en el asunto, y tengo entendido que incluso en este tema el gobernador del Banco Central ha sido en las reuniones de todo el Consejo Económico del país, ha hablado de que realmente se debe quitar este impuesto. Yo estoy totalmente de acuerdo con que el impuesto del 10% a los intereses generados por los ahorros sea eliminado, porque esta fue una medida que se tomó de manera provisional, se ha quedado de manera permanente, pero esto afecta a las personas que ya no están en la edad productiva, a los que viven de su renta, y muchas personas incluso han hasta vendido propiedades para poder generar intereses con los fondos que depositen en una determinada entidad bancaria. Esto debe ser, reitero, corregido. También debe ser corregido el asunto de que cuando usted tiene una cuenta de ahorro, se cobren comisiones o algún tipo de cargo por el manejo de esa cuenta de ahorro, cuando se supone que una cuenta de ahorro lo que debe generar intereses, y no que haya ningún tipo de afectación por ningún tipo de cobro operativo por parte del banco correspondiente. Así que son dos aspectos que la superintendencia de bancos debe poner sobre la mesa para discutirse y para que esto se regularice y las personas que ahorran sean beneficiadas por el sacrificio que hacen para tener un dinero en las instituciones bancarias. Héctor, la decisión o la resolución de la Suprema Corte de Justicia de paralizar definitivamente que los bancos puedan utilizar y debitar las cuentas de los clientes para algún cobro sin autorización del mismo, que fue esta semana. ¿Cuál es la opinión tuya sobre eso? Yo digo que, yo le he dicho a ustedes aquí que el gobierno que logre el respeto de las leyes y de las instituciones, más con el que controle la corrupción, ya con esas dos cosas hace una revolución profunda en este país y se inmortaliza. Porque este país lo que no hay institucionalidad, la impunidad, que es el irrespeto a las instituciones y a las leyes, desde el más chiquito hasta el más grande, aquí es algo ya constante. Porque es lo que los bancos están haciendo de transferir y de poner de recursos de un ahorrante o de un, digamos, una gente que tiene una cuenta corriente abierta o de ahorro para cobrarse determinada deuda que ese cliente tiene, sea por tarjeta de crédito o por otro motivo. Eso es totalmente ilegal, porque si yo no le he autorizado a usted que administra mis recursos, que ya le puso en su mano los recursos con los que usted se hace rico y hace negocio y presta y consigue cuarto, usted no puede disponer de mis recursos porque usted le dé la gana, ni tampoco me puede llevar a mí compulsivamente, si yo no tengo esa voluntad, a que un contrato usted me ponga una cláusula de ese tipo, porque eso no es correcto tampoco.
porque yo con mi dinero, con mis recursos, yo tengo la libertad de hacer lo que yo quiera, que no perjudique a los demás. Y usted por hacer negocio no puede llegar al extremo de perjudicar a quien le está dando beneficio, que son los ahorrantes precisamente, los ahorristas. Entonces, yo creo que eso es, pero eso es falta de institucionalidad, porque primero los bancos, si violan la ley, para eso está la superintendencia de bancos, que es la que tiene que impedir que los bancos violen la ley, por eso quebraron tantos bancos, porque la superintendencia de bancos, que es la que tiene que fiscalizar la operación de los bancos, se hizo de vista ciega y la indiferente, y por eso afectaron a tantos ahorristas en este país, quebraron tantos bancos que no dieron haber quebrado nunca si hay una supervisión cierta. Y si eso se está dando es porque la superintendencia de bancos no está fiscalizando los bancos y no está fijando que se apliquen las leyes bancarias correctamente, las leyes que rigen la intermediación financiera en el país. De manera que eso es totalmente anormal y eso tiene que corregirse. Eso es una falta de institucionalidad, de respeto a las leyes. Y eso es responsabilidad de la superintendencia de bancos. Por eso la resolución que tomó es correcta, pero si no la denuncian y no se queja nadie, eso hubiese seguido así, no se sabe hasta cuándo. Y ahí, ese es el problema, Ramón. Simple y llanamente, cúmplase la ley. La ley es la ley y es para todo el mundo. No es para uno. Luis, si quiere un minuto ahí, Jeppe, sobre ese tema. Bueno, en esta semana la primera sala de la Suprema Corte de Justicia dictó una sentencia en cuanto a que las entidades de intermediación financiera, los bancos, no puedan disponer de los fondos de sus clientes que tengan en una cuenta de ahorro, en una cuenta de cheques, sin su autorización, porque real y efectivamente esto afecta la organización financiera del individuo, que muchas veces pide un cheque pensando que tiene determinados fondos y finalmente no es así. Entonces esta decisión ha sido muy bien acogida de la Suprema Corte de Justicia, que debió haber sido una decisión de la Superintendencia de Bancos, pero con ocasión de un caso particular tomó esta decisión. Sin embargo, hemos visto en medios digitales de mucha importancia, incluso lo han editorializado, de que ha sido una mala interpretación de esta decisión de la Suprema Corte de Justicia, en el sentido de que sin la autorización del cliente no se pueda disponer de los fondos que tienen una determinada cuenta. Pero de todas maneras, sea correcta o no sea correcta la interpretación de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, lo cierto es que hay que tomar los correctivos. La Superintendencia de Bancos debe intervenir de una manera formal para que las instituciones de intermediación financiera y los bancos no puedan disponer de ningún tipo de fondo por un préstamo o una deuda que tenga ese cliente con la institución bancaria sin su previa autorización y consentimiento. Vamos a una pausa y en breve estaremos con ustedes nuevamente. No se vaya, amigos televidentes. Esta improvisación, conversando con Héctor Sánchez y Luis Jeppe Zuncado sobre diferentes situaciones del comercio y la pequeña y mediana empresa en el país. El FENACODE se encuentra inmersa en unas elecciones para el Comité Ejecutivo Nacional, donde han participado o van a participar varias planchas, pero hasta ahora están participando, van a participar la que es representada por un grupo que lleva a mí como su presidente, y también un gran, yo diría un gran hombre dedicado al servicio de los detallistas, al servicio de los de FENACODE durante todo el tiempo que ha durado, que es de los subfundadores, Fausto Figuereo. Son tendencias diferentes, son ideas diferentes, y es realmente la forma de las ideas de cómo debe ser FENACODE es lo que hemos estado planteando a nivel nacional, con una campaña que hasta ahora pues, se ha presentado como muy educativa y representativa a todos los sectores de nuestro sector detallista,
buscando que FENACODET realmente sea una institución libérrima, dependiente y democrática. Que Héctor bien conoce la democracia que hay ahí, Héctor. Bueno, ese proceso electoral, pues hace tiempo nosotros venimos con una sola plancha, precisamente para evitar ese carceo y ese movimiento. Pero la competencia es buena, lo que hay que hacerla con respeto, con gallardía y con plena democracia, ¿verdad? Y saber que son compañeros. Cada uno puede tener sus ideas diferentes de cómo hacer las cosas, que es producto de la visión que tienen de la realidad interna del FENACODET y del país, del mundo, y que eso no implica que tengan diferencias abismales, porque al fin de cuentas ambos van a seguir en FENACODET, lo de ambas planchas. De manera que yo lo que auguro que esta campaña sea lo más, como siempre, lo más transparente, lo más diáfana posible, con el mayor respeto posible, y que sirva para concienciar a los detallistas y dar a difundir las ideas que cada uno de ustedes tiene sobre cómo enfrentar el comercio al detalle y sus problemas en estos momentos, y la micro, pequeña y mediana empresa en estos momentos de COVID-19 y post pandemia, porque el comité ejecutivo dura 2 años en el mandato, o sea que ustedes entran ahora y saldrían en el 22. De manera que, nada, enhorabuena, me alegra mucho que sean 2 planchas, porque al fin de cuentas eso motoriza bastante la federación, y espero que esa campaña sea aleccionadora y educadora y de gran impulso para la federación. Eso es lo que se persigue realmente, de que sea educativa, donde la gente comience, o la gente no, las asociaciones y los colmaderos comiencen a entender que estamos entrando en una nueva etapa, que los sistemas computarizados, que las plataformas es el futuro, y que entren en esto porque si no se van a quedar atrás. Y sobre eso me gustaría, Yepes, los minutos que quedan ahí, sobre por qué debemos estar a la vanguardia, no en el caso solo del FENACODET, sino del país y las diferentes instituciones en la tecnología. Bueno, esta pandemia que se inició el año pasado, específicamente en marzo, iniciamos todo este problema que ha obligado a las empresas, a las personas de manera particular, a realizar todas sus actividades a través de la tecnología y este tipo de plataformas, como la plataforma Zoom y otras que existen, donde uno desde sus hogares pues puede participar en reuniones. Mira como nosotros podemos hacer este programa y participar en él a través de la plataforma Zoom desde nuestras casas, lo cual facilita bastante en cuanto al traslado al canal, si fuera de manera presencial, el tiempo que se toma. Es decir, que la pandemia ha dado las pautas de una nueva forma de vida, y en esto ha tenido mucha incidencia e importancia la tecnología. Y si esto es así en la vida individual de las personas, pues con mucho mayor razón en lo que es el desenvolvimiento y el desarrollo de cualquier tipo de institución donde tiene que hacer uso de la tecnología en hacer los pedidos, en el registro. Es decir, que estamos ya en el siglo XXI y todos estos acontecimientos de salud nos han indicado las pautas de que la tecnología vino para quedarse. Hay que hacer uso de ella, hay que educarse, hay que auxiliarse de personas que nos orienten en ese sentido para estar a tono con los nuevos tiempos en el aspecto tecnológico. Mira, yo pienso que el área, por ejemplo, el área médica, cuando la especialidad tecnológica, que ya está en otros países, llegue al país, tú no tendrías que trasladarte al médico, sino con algunos tipos de equipos, pues, o de celulares, el médico podría verte y tú no tenés que trasladarte y tendrías más pacientes en el día, como en el caso de ustedes los abogados, que algunos tienen varios casos en el día porque no tienen que trasladarse a los juzgados. De esta manera vamos a decir a los amigos televidentes que hemos terminado por hoy, invitándolos a que nos acompañen el próximo sábado en nuestro programa Detallista de Globalización, que es una producción de FENACODET.
Y le llega a ustedes gracias a Pastorizadora Rica, la Cervecería Nacional Dominicana, la Cooperativa Mon Bueno, el Banco Central de la República Dominicana, Induban, el Ministerio de Industria, Comercio y Pyme y Codepa. Hasta el próximo sábado, le dicen Héctor Sánchez, Luis Yepes Uncado y Ramón Tejeda.